Cordial saludo, bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante del subsector de escritores independientes del municipio de Medellín, en el Consejo de Literatura. En este orden de ideas y teniendo en cuenta la importancia de los movimientos artísticos para el desarrollo de la literatura, vamos a hablar un poco de un texto denominado Introducción al Humanismo Renacentista, editado por Gil Kray. Tomaremos algunos extractos, algunos apartes, algunos alcances e impresiones que nos trae el autor y los estaremos comentando como tenemos por costumbre en el canal. Comenzamos con una de las citas. El término debe su origen a la voz latina humanitas, que Cicerón y otros autores usaron en la época clásica para significar el tipo de valores culturales procedentes de lo que podía denominarse una buena educación o cultura general. Los Studia Humanitatis consistían de este modo en el estudio de unas disciplinas que actualmente se considerarían propias de una formación de letras: lengua, literatura, historia y filosofía moral. Aunque Cicerón no fue un autor completamente divulgado en la Edad Media, algunos hombres ilustrados del siglo XIV, sobre todo Petrarca, para quien Cicerón fue un autor de cabecera, conocían bien su obra y vocabulario. Tras ellos, el nuevo siglo pudo contar con la firme incorporación de los Studia Humanitatis en el currículo universitario. Tenemos entonces que, sin entrar en el debate muy interesante que algunos revisionistas han hecho de la Edad Media para sacarla de alguna forma de esa de oscuridad y época oscurantista, como ha llegado hasta nuestra época actual, sin entrar en ese debate debemos decir que por lo menos el arte y la literatura y todo estaba volcado a unas formas institucionales de la divinidad, en este caso la religión, las religiones pues, sobre todo la religión católica que dominaba el panorama cultural. En ese orden de ideas, en el Renacimiento, como todos sabemos, hay una inversión de esta polaridad y se sitúa al hombre en el centro y como cúspide pues, y como motivo del arte y en este caso específico también de la literatura. Por eso es importante examinar este periodo, tener en cuenta pues la importancia que tiene y cómo se relaciona el humanismo hasta el día de hoy con la literatura. Acá el autor nos da algunas características que definen el desarrollo del humanismo. Set de textos clásicos, primera. Segunda, preocupación filológica por entenderlos y determinar su sentido. Tercera, anhelo de imitarlos. Entonces, en este orden de ideas vemos que existía y existe aún hoy en algún sector el interés por estudiar a los clásicos, ¿no? Y los clásicos, sobre todo en este contexto, remitiéndonos a lo grecorromano, que fue el rescate que hicieron estos autores, de los cuales el autor entra a hablar, estos escritores como Petrarca, Boccaccio y otros, de estos moldes, tiene que ver, por ejemplo, hoy en día, frente al tema del lenguaje o frente al tema de la misma literatura, podemos hallar en pensadores como Platón y Aristóteles una serie de reflexiones bastante enriquecedoras y de aplicación a la época actual. Acá hay otra parte del autor, Gil Kray. Francesco Petrarca es considerado padre del humanismo. Aunque el término humanismo es de vocación reciente, usado por primera vez en Alemania en 1809, cuando el calificativo humanismo dio lugar al sustantivo para designar la devoción por la literatura de la antigüedad grecorromana y los valores que de ella se pueden derivar, se concluye que el humanismo como práctica precedió al concepto por siglos. Es decir, que tenemos que, si bien el concepto de humanismo comenzó a usarse a principios del siglo XIX, la praxis, la sustancia, el contenido, la práctica del humanismo es mucho más antigua. Hay que tener eso en cuenta porque a veces nos dejamos caer únicamente por la datación y pensamos que el movimiento comienza de esa manera, pero en este caso los antecedentes sustanciales en materia literaria pues son mucho más antiguos. Vamos a continuar con otro fragmento. Petrarca, hijo de un notario, quien le envió a Aviñón para que recibiese formación como jurista,
halló en dicha ciudad una plataforma idónea para explorar el universo grecorromano que le fascinaba desde la juventud, con autores como Cicerón y Virgilio. En 1330, Petrarca estaba en condiciones de ofrecer el texto más complejo de la historia de Roma, de Tito Livio, y de decir cómo fue la obra original, dado que la recompuso y restauró combinando textos que estaban en Aviñón con otros que llegaron. Giovanni Boccaccio, discípulo de Petrarca, al igual que su maestro, se lanzó a la búsqueda de manuscritos de obras clásicas. Hoy se conoce más a Petrarca por su poesía vernácula, sobre todo por el Cancionero, el gran ciclo de sonetos que celebra el amor por una dama ficticia llamada Laura. Aquí tenemos la correlación que existe, pues también es importante ver las líneas, ¿cierto?, entre los autores cuando tienen esa relación de maestro y discípulo y esa influencia. Tenemos en cuenta que en ambos se dio un interés por de alguna manera, no solamente una revalidación, una reconstrucción, sino también un redescubrimiento de las formas grecorromanas en la época en la que ellos vivían. Hay que tener en cuenta ese ejercicio de contextualización, que no se trata de tomar, por más admiración que se tenga por una época, esos elementos y traerlos de manera casi que pura, que incontaminada a un contexto cultural y literario que es completamente diferente. El gran éxito de estos autores es haber podido realizar ese ejercicio, esa articulación, teniendo en cuenta los elementos de su propio tiempo. Veamos otra de las citas. En sus epístolas eruditas con su discípulo Boccaccio, Petrarca trata especialmente sobre la imitatio, un tema crucial para la siguiente generación de humanistas. Describe el íntimo trato que tuvo con la literatura clásica y concluye que se puede explorar la mina de los autores del pasado, pero subraya la necesidad de hacerlo de modo discreto y no servil. El escritor puede andar tras las huellas de otro, pero no reproducir sus pasos. La semejanza ideal sería la que media entre retrato y modelo. Ojo a eso que vamos a decir. Antes de entrar en esto, frente al tema de la imitación, tiene que ver mucho, y ya lo tenían los antiguos claros, que no se trata de una reproducción, de una copia de un estilo, de un autor, por más celebrado que sea, sino se trata de, si bien beber de esas fuentes, aportar algo personal. Entonces dice el autor, la semejanza ideal no será la que media entre retrato y modelo, sino la de hijo a padre. Similitud non identitas, quiere decir semejanza, no igualdad. Tiene que ver con la relación que debe existir y que ya lo tenían claro los autores del humanismo renacentista, tenían claro esto. Todas esas huellas que hay, esos puentes que hay entre los autores, de todas maneras debe haber, así como si bien existe un parecido entre el hijo y el padre, tienen que haber unas diferencias que permitan diferenciar la voz de uno y la de otro. Esto lo tuvieron ellos claro y es importante para el ejercicio de la literatura y de la escritura actual tener en cuenta esto y, ¿por qué no?, rescatar un poco estos moldes de diferentes épocas, pero que todavía son de una gran utilidad. En este orden de ideas vamos a dejar el capítulo de hoy hasta acá. Vamos igual a continuar con diferentes autores que nos traen perspectivas enriquecedoras de otras épocas que pueden usarse hoy por hoy en la construcción de nuestros textos. Entonces, muy amables por su permanencia. Les solicitamos, pues, si quieren, suscribirse al canal, compartir, dar like, pero lo más importante, hacer una retroalimentación, ¿cierto?, compartiendo sus opiniones en la sección de comentarios.